Bueno, para comenzar, quiero que por favor recordemos qué vimos hace 8 días, qué vimos en la clase pasada. Tradición oral. La tradición oral, muy bien. Y cuando hablamos de tradición oral, ¿a qué nos referimos? Profe, se refiere a cuando, es que se me olvidó, cuando se pasa una historia de generación en generación, o puede ser una historia, un cuento, una leyenda, un mito, pero de forma hablada. Ay, perdóname, Valentina, es que te escuché como enredado. ¿Me hiciste una pregunta o me afirmaste? Le dije que Ah, eso ok. es, Listo, perfecto. Ahora sí, sí, yo te entendí que era transmitir como un cuento, un mito y demás de generación en generación. Tomás, dinos. no, yo iba a decir lo mismo que Valentina, pero pues. Ah, bueno. ¿Alguien quiere de pronto complementar, decir algo adicional? ¿No? Listo, hermoso. Entonces, bueno, ahí está Mariana. Dinos, Mariana. Estás en mute, guapa. Bueno, mis amores, cuando hablamos de la tradición oral, entonces estamos hablando de ese arte de transmitir información mediante las palabras, ¿sí? Hasta ahí tienen dudas, tienen preguntas, alguien dice como que eso no es o algo o no. Yo creo que con eso lo resumimos, ¿cierto? ¿Qué se transmitía? Pues se transmitía información, se transmitía la historia, se transmitían los chismes, se transmitían cuentos, se transmitían canciones, bueno, toda clase, digamos, de expresiones literarias se transmitían de manera oral, es decir, todo habladito, ¿vale? Y normalmente se utilizaba, pues, para poder diseñar estos escritos, la rima, el verso, porque eso facilitaba pues la memorización y que de esta manera la tradición oral pues fuera más práctica para poder transmitirla. Y por último, y no menos importante, hablábamos también de que en su mayoría eran anónimas porque al ser pasadas de boca en boca, se iban modificando, le iban cambiando palabras, de pronto le iban quitando cositas o le iban agregando otras para que fuera más llamativo, o dependiendo también del estilo de persona o del estilo del público. Entonces podían ser modificadas. Aunque había una base, pues digamos que no se le daba a la autoría a ninguno porque eran normalmente cambiadas. ¿Listo? Mariana, ¿pudiste arreglar el micrófono? Allá vi que me escribiste. Listo, preciosos. Entonces, teniendo en cuenta qué es la tradición oral, el día de hoy vamos a hablar sobre el cuento, ¿vale? Y entonces, cuando hablamos de cuentos, ¿qué saben ustedes? ¿Cuál es el concepto de cuento? Dice Mariana, son historias inventadas. ¿Quién más? ¿Quién más dice que es? Josué. Profe, un cuento es una narración breve de ficción. Narración breve. Narración. Todos entendimos, Josué. Muchas gracias. ¿Alguien más? A ver, Elizabeth. Profe, lo mismo que dice que una narración sea real o sea ficticia. Y es como un cuento corto o un cuento sencillo. ¿Un cuento corto o un cuento sencillo? Ok, listo. Entonces, cuando hablamos de los cuentos hermosos, debemos saber que es una narración de una historia, ¿listo? Esa historia puede ser real o puede ser de fantasía, ¿vale? Y adicional, normalmente puede dejar o no un mensaje, puede ser positivo o negativo, ¿listo? También debemos saber que se compone de algunos elementos, que tiene una estructura establecida y demás. Los cuentos surgen hace muchos años con el fin de generar entretenimiento,
¿vale? Y aunque en algunas ocasiones puede tener algo de realidad, normalmente son historias de fantasía. ¿Cuál es su objetivo? Entretener. ¿Listo, hermosos? ¿Hasta ahí tienen dudas o preguntas? Igual ya vamos ¿qué? A indagar un poco más en el tema, ¿listo? Dice acá, profe, es una narración corta, ya sea real o inventada. Perfecto, Martín. Chicos, es que lo que pasa es que estaba acá revisando y entonces, Ian Calderón, ¿eres nuevo? ¿Ya lo habían visto? ¿Ya lo conocen, hermosos? ¿A Ian? No, profe, yo no. Listo. Ian, ¿puedes por favor activar tu micrófono y contarnos qué haces por estos lados? Si eres nuevo. Sí. Profe, ¿esta no es clase de octavo? Esta no es clase de octavo, hermoso. Esta es clase de noveno. Estás en noveno. El sale y se va rapidito. Listo. Entonces, seguimos acá en lo de nosotros. Voy a ir al material, hermosos, ya está activo para que ustedes también puedan ingresar y puedan ver pues su módulo, ¿vale? Con el tema del día de hoy. Voy a compartir la pantalla. Me avisan apenas la vean para poder ver el día de hoy. Me hizo dar risa Manuela, toda preocupada por el internet. Perdónenme que se me había cerrado, pero ya estoy acá ingresando. Listo. Listo, hermosos. Entonces, hoy, perdón, cuando ya habíamos dicho, el día de hoy vamos a hablar de el cuento. Entonces, por favor, alguno de ustedes que me ayude leyendo. Samuel, dale, hermoso, por favor. Profe, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Mm. Eh, Cada tipo de texto en la literatura ha tenido aspectos importantes a lo largo de la historia, siendo influenciados por los contextos socioculturales. Es el caso de los cuentos donde su presencia en Latinoamérica y Colombia han sido significativos para alcanzar lo que hoy en día es la literatura, inspirándonos a ser buenos escritores y admiradores de la literatura, con capacidades de comprensión y razonamiento que nos ayudarán a nutrir nuestra lengua y a estudiar la palabra de Dios. Muchísimas gracias. Entonces, hermosos, cuando hablamos de cuento debemos saber que es un género literario, que básicamente para qué se hizo, pues para poder expresar ideas, para poder entretener y demás. Debemos saber también, chicos, que la literatura es muy influenciada por la historia. Entonces, dependiendo de, digamos que la época histórica o la etapa histórica, así mismo eran los temas de los cuentos, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, del oscurantismo, podemos hablar de que los cuentos estaban más enfocados como en el tema de la opresión que tenía la iglesia sobre el pueblo, ¿sí? De cómo pues se habían desenfocado, de cómo eran arbitrarios y demás, ¿no? Cuando ya, por ejemplo, venimos a la literatura del modernismo, pues entonces ahí ya nos podemos enfocar o nos podemos dar cuenta cómo esta literatura o cómo estos cuentos, o todo en general la literatura, pero en este momento hablando de cuentos, hablaba del yo, de los dioses, de la importancia, como del ego, ¿sí? Como ese en Dios, sí, ¿cómo se dice? Endiosan, ay, endiosamiento de uno mismo.
¿Listo, hermosos? Y así sucesivamente, dependiendo de la época literaria, vamos a encontrar, perdón, de la época histórica, vamos a encontrar que los escritos se enfocaban en una sola cosa. Cuando hablamos, por ejemplo, de la era medieval, ahí es donde empieza a surgir como unos cuentos que estaban enfocados en la historia, en las batallas, en las guerras y demás, pero adicional a eso le colocaban ya un toque un poco fantástico. Entonces, por ejemplo, el caballero y la princesa, el amor imposible, cómo ese caballero ya no era simplemente un guerrero, sino se convertía en un héroe, y empezaron como a adornarlo un poquito más para que, aunque era historia, fuera un poquito más llamativo. ¿Listo, hermosos? ¿Hasta ahí preguntas? No, no, no. Listo, entonces seguimos. Objetivos del día de hoy. Entonces, aprender las características del cuento y su presencia en Latinoamérica y Colombia. Conocer sobre escritores y reconocer el legado e influencia del cuento en el estudio de la literatura. Básicamente, cuando hablamos del cuento, hablamos de que es el tipo de literatura más reconocido, chicos. Y de hecho, normalmente cuando nosotros empezamos nuestros primeros pasos en la literatura, pues vamos a los cuentos, ¿no? Es lo que leemos normalmente o lo que nos leen y con lo que aprendemos como el reconocimiento de las palabras, de los géneros y demás. ¿Listo? Ahora vamos a ir a nuestra idea fundacional. Por favor, Elizabeth, ¿me ayudas leyéndolo? Listo, profe. ¿Ahí me escuchas? Sí. Listo. El cuento en Latinoamérica y Colombia. El estudio, análisis e interpretación de los cuentos nos permite desarrollar habilidades escritoras y lectoras que nos ayudan en nuestra vida diaria y en el estudio de la palabra de Dios. Muchísimas gracias. Entonces, chicos, debemos saber que cuando nosotros queremos transmitir la palabra de Dios y el conocimiento de Dios, pues debemos tener un conocimiento previo, en este caso de las figuras literarias, del lenguaje, de los géneros literarios. También muchas veces dentro de la misma Biblia encontramos historias narradas en forma de cuento, ¿sí? Y como esto nos lleva también a no solo aprender de la palabra, sino a que sea un poco más imaginario, ¿no? A poder imaginar el contexto, la historia y demás. Hoy en día también encontramos muchas historias escritas en la Biblia en forma de cuento y esto pues ayuda también a tener una comprensión mayor. De pronto algo que era muy enredado en la palabra, porque todos sabemos que a veces la Biblia es un poquito como difícil de leer, cuando vemos que de pronto ha sido cambiado alguno de estos géneros, nos lleva a tener como una mayor captación del mensaje y un mayor entendimiento. ¿Listo? Hasta ahí preguntas hermosos, algo que quieran decir, algún aporte. Listo. Entonces, por favor, todos apuntando su idea fundacional, póngala bonita, adórnela. Bueno, hay como que su creatividad fluya un poco. Bueno, y mientras que hacemos esto, quisiera saber si alguno tiene comentarios, algo que decir. Dice, yo ya me iba a salir, me asusté y luego recordé que yo soy de noveno. Me imagino que por lo de Ian. Bueno, mis amores, acá me preguntan que si pueden tomar los apuntes en Word y acuérdense que no. Acuérdense que dijimos que en el módulo número 2 nuestros apuntes iban a ser manuales, ¿listo? A mano. Y entonces usted, por si acaso se le olvidó, de pronto usted dirá, "Uy, esa profe tan fastidiosa que quiere todo a mano". No, no es por eso, mis amores. Es que cuando escribimos hay varias cosas. La primera, activamos todos nuestros motores sensoriales y eso activa también nuestro cerebro. Lo segundo es que nos ayuda a generar mejor aprendizaje y mayor recordación. Y lo tercero es que también aprendemos ortografía. Entonces, digamos que tiene un sinfín de beneficios. Lo otro que es importante cuando tomemos apuntes es tratar de colocar nuestras propias ideas.
porque eso también nos va a ayudar muchísimo. Entonces, para que por favor lo tengan presente. Profe, que es que no traje con qué, pero es que igual, mis amores, hay que tomar apuntes. Profe, pero es que yo los del primer módulo ya los hice así, usted no me había dicho, ¿cómo se le ocurre que yo va a escribir eso? Sí, no se preocupe, por eso estoy diciendo, los del segundo módulo deben ser a mano. Y eso lo hablamos como es de la primera clase, pero ahí para recordarles. ¿Listo, preciosos? ¿Alguien más tiene preguntas, algo que decir, algún aporte? ¿Ya terminaron de anotar? Sí, uy, estos chinos son hiper veloces. Listo. Entonces, avancemos. Y aquí vamos a ver como un pequeño resumen del cuento, como las características y demás, para que lo tengamos ahí. Listo. Entonces, vamos con la introducción. ¿Vale? ¿Quién está por acá? Cristina, ayúdame con la introducción, por favor. Vale, profe. Introducción. El cuento es una narración breve de ficción que se centra en un solo evento o tema. Listo, muchísimas gracias. Entonces, normalmente cuando hablamos de cuento decimos que aunque esté basado en una historia real, pues normalmente es adornado porque su centro es entretener, ¿sí? Entonces, trata de que sea un poco más de fantasía, más imaginación y demás. Aunque tenga algo central que sea real, normalmente va a ser de ficción o imaginario. Y lo que busca es entretener, ¿listo? Dice también que normalmente son muy cortos, son breves, porque se centran en un solo tema y es algo que es muy resumido, ¿sí? Digamos que ya cuando se extiende mucho ya pasa a ser es un libro o una novela y demás, pero cuando hablamos de corto, de cuento, perdón, también lo podemos referenciar con algo que es corto. ¿Listo, hermosos? Vamos con la siguiente. Josué, ¿me ayudas por favor con el siguiente? Listo, profe, ¿se me escucha bien? Sí. Listo. Personajes. Los personajes son quienes viven la historia. Pueden ser humanos, animales o seres fantásticos. Muchísimas gracias. Entonces, al hablar de que es algo imaginario, de que es algo que no sucede en la vida real y demás, pues sabemos que el personaje puede ser cualquier cosa. ¿Listo? Que claramente pues se les da unas características humanísticas cuando no son humanos o cuando son animales para poder generar pues la expresión que se quiere transmitir, ¿no? Pero puede ser un objeto, puede ser un animal, puede ser una planta, puede ser cualquier cosa, a veces hasta cosas que no existen, sino que son totalmente fantasiosas, ¿no? No sé, un bichito, un robot, bueno, un montón de cosas a las cuales se les puede dar vida para ser transmitida, en este caso, pues la historia. ¿Listo, preciosos? Por favor, Angie, ¿me ayudas con la siguiente? No te escuchamos. María José, ayúdame, porfa. Trama. La trama es el conjunto de eventos que conforman la historia, incluyendo el conflicto y su resolución. Muchísimas gracias. Entonces, cuando hablamos de la trama, estamos hablando de ese tema que se está contando en la historia, ¿cierto? De ese enfoque. Entonces, por ejemplo, pueden ser una pelea, o puede ser la búsqueda de un tesoro, o puede ser un conflicto ahí emocional. Bueno, hay muchísimas cosas. Entonces, es el tema central que hace que se desarrolle todos los eventos alrededor. ¿Listo, preciosos? Ana, ayúdame por favor con el siguiente. Bueno, señora, dice, ambiente. El ambiente es el contexto en cual se desarrolla la historia, incluyendo tiempo y lugar. Muchísimas gracias. Entonces, cuando hablamos de ambiente, hablamos del contexto. Y acuérdense que cuando hablamos del contexto, estamos hablando del lugar y de las cosas que lo rodean. Entonces, puede ser un bosque, puede ser una ciudad, puede ser una casa, ¿sí? O puede ser también un lugar fantasioso, ¿sí? No tiene que ser precisamente algo real. Y adicional, pues hablamos del tiempo, ¿no?
que, no sé, si estamos hablando de la reina del hielo, pues va a ser obviamente algo de invierno, con hielo, con frío, ¿sí? Entonces son todas esas cosas que adornan la historia, ¿vale? Como en qué año sucedió, ¿no? No es lo mismo hablar, digamos, del pasado que del presente a el futuro. Entonces todo eso, todas esas cositas son las que componen el ambiente. ¿Listo, hermosos? Vamos a ir con la siguiente. Por favorcito, Valentina, ¿me ayudas? Moraleja. La moraleja es la lección o mensaje que se extrae del cuento a menudo al final de la historia. Muchas